Buenas tardes, profesores, colegas, ¿cómo están? Bueno, lo presente es para compartir con ustedes algo que acabo de hacer. A mí al menos me facilita mucho el trabajo, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de el asunto este de el análisis de evidencia y la retroalimentación, ¿no? Este trabajo está basado en la capacitación que hace unos días o semanas recibimos, en donde nos dieron esta matriz para hacer el análisis de evidencias, ¿no? Donde debemos hacer la planificación, recojo de evidencia, análisis, interpretación, socialización. Y en el tema de la retroalimentación, pues la misma gracia, ¿no? Entonces, con los niveles que eran la clarificación, valoración, nos preocupa, sugerimos. Bueno, creo que está de más hacer comentarios sobre esto porque me parece que todas las especialidades llevaron esa capacitación, entonces sería muy redundante. Les explico qué sucede conmigo. Que al momento de utilizar esto, ¿no? En algún momento, conforme yo vaya llenando los datos aquí, este bloque, estas celdas, ¿no? Tiene una ampliación y va a llegar un momento en que me va a obligar a mí a bajar. Y si yo, por ejemplo, quiero revisar o tener alguna guía, tengo que estar subiendo y bajando. Y la verdad es que para mí es un poquito fastidioso, ¿ya? Por eso es que decidí crear esta pequeña macro. Realmente es una macro totalmente sencilla, no tiene mayor novedad, ¿ya? Bueno, acá yo puse el encabezado de cada una de las matrices, ¿no? Para el análisis de evidencia y para la retroalimentación y el significado, ¿no? En caso de planificación se refiere al propósito de aprendizaje, cómo haces el recojo de la evidencia, en mi caso normalmente son fotos, tu análisis, ¿no? El análisis del profesor respecto al contenido de la evidencia, lo que puedes interpretar según los análisis a los que llegas y cómo vas a hacer la retroalimentación. Y hablando de la retroalimentación, pues tenemos la clarificación, valoración, lo que nos preocupa, sugerimos. Según mi criterio, lo que nos preocupa es básicamente una copia del análisis, porque detallamos, ¿no? La parte de las debilidades del estudiante, ¿no? Ya que nosotros retroalimentamos en base a las debilidades que tenga el estudiante. Y en cuanto a las sugerencias, es lo mismo que la retroalimentación, es decir, los ejemplos, las preguntas que vas a usar para guiar al estudiante. Bien, en cuanto a este detalle acá, es algo mío que yo llevo para registrar cada semana qué tipo de evidencia es la que voy a pedir y los criterios que voy a tener para cada una de las evidencias, ¿no? Para poder calificarla. Vendría a ser como la rúbrica. Bueno, es una rúbrica en realidad. Eso ya es manejo de ustedes, en realidad, si ustedes quieren lo consideran, lo agregan, no sé. El chiste de esta macro está en estas tres hojas de aquí, ya que creo yo que les puede servir a ustedes tanto como me ha servido a mí. Por ejemplo, ¿cómo se usa esto? Hoy estamos 6 de agosto. Digamos que la estudiante Lume Tito Adalí me ha mandado las evidencias, ya la estoy registrando. Esa evidencia corresponde a la semana 18. Entonces yo tengo que ver cuál era el propósito del aprendizaje de esta semana. Para eso, pues recurro a mi experiencia de aprendizaje, ahí yo coloco los propósitos, ¿no? El propósito que ha tenido la sesión. ¿Cuál ha sido el medio por el cual yo he recogido la evidencia? En mi caso normalmente son fotos. Pongo acá el análisis que yo hago del contenido de la evidencia, mi interpretación. eh, si yo me doy cuenta que el estudiante donde ha tenido la duda, de repente no interpretó bien la pregunta o no comprendió el contexto de la situación, etcétera, ¿qué es lo que le voy a aclarar al estudiante? La valoración, recuerden que tenemos que cuidar mucho la salud emocional de nuestro estudiante, entonces aquí básicamente tienes que colocar las palabras que le vas a dirigir al estudiante al momento de comunicarte con ella por teléfono, por WhatsApp, por video o si le vas a mandar un audio. En esto de acá puedes utilizar letras mayúsculas y minúsculas, no hay ningún problema. Yo estoy poniendo letras al azar por la prisa y porque quiero que vea cómo funciona. La parte de socializa es básicamente la retroalimentación. Yo creo que con 5 preguntas o 5 ejemplos, 5 pautas, podemos hacer que un estudiante de un determinado ejercicio, problema o actividad pueda corregirlo. Entonces, por ejemplo, acá será de repente mi primera pregunta para, ¿no?
para que el estudiante pueda identificar o ya ver dónde va cometiendo su error. Mi segunda pregunta de pronto. Quizás voy a utilizar un ejemplo, quizás una oración, ¿no? Cualquier cosa. No es necesario llenar los 5 por si acaso, basta con uno o con dos. Eso ya es habilidad de cada uno de ustedes. Y en el caso de la situación, yo normalmente siempre pongo primero pendiente, porque en el momento que estoy llenando esta máscara no estoy retroalimentando, solo estoy haciendo el análisis de la evidencia. Lo que estoy haciendo acá es colocar las preguntas, o sea, ya planificar las preguntas, los ejemplos, las oraciones, o sea, cómo le voy a retroalimentar a mi estudiante, cómo le voy a ayudar a dirigirse hacia la solución correcta, ¿no? Para no estar improvisando, porque a veces llamamos y en el momento comenzamos a improvisar y cuando llenamos nuestra evidencia se nos hace más complicado. Entonces yo pienso que primero deberíamos planificarlo. Una vez que ya has llenado todo esto, acá en esto hay una pequeña fórmula para que ustedes cuando coloquen el nombre del estudiante automáticamente pues arroje el grado, ¿no? Están considerados de primero hasta quinto de secundario. Esto incluye el cuarto año A y el cuarto año B. Una vez que has terminado esto, le das grabar análisis, ¿no? Si solamente estás haciendo un análisis, ¿ya? Y le das grabar retro, o sea, la retroalimentación. Y si quieres llenar un nuevo datos, le das limpiar y se acabó el asunto, ¿no? Ahora, ¿por qué tengo estos dos botones? Muy sencillo. La fecha, la estudiante, ¿no? Digamos, a ver, otra estudiante Quispe, Tanta Wilka, Cintia, por ejemplo. Verán que salió el grado, digamos que la semana es de la semana 17, vamos a ponerle, bueno, 16, porque 17 fue vacaciones. El propósito de aprendizaje, no sé, representar datos, por así decirlo, ¿no? Estoy viendo todavía en la parte del análisis, ¿ya? El recojo de evidencia, pues en una foto, vamos a ponerle así. Mi análisis del contenido de la evidencia, lo escribo. Hay que procurar ser breves, porque tampoco vamos a poner un montón de palabras. La interpretación también hay que ser breves, ¿no? Y se acabó. O sea, de acuerdo a esta matriz, ya hemos hecho el análisis, ¿ya? Ya hemos hecho el análisis, ya hemos hecho la planificación, el recojo, análisis, interpretación, nos faltaría lo que es la socialización. Entonces, en cuanto a socialización, vendría por acá, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer preguntas, voy a hacer ejemplos, comentarios, ¿no? Oraciones, preguntas, en fin, lo que ustedes necesiten, pues, ¿no? Y obviamente que esto es solamente un análisis, por lo tanto no hay una situación ni de pendiente ni de culminado, ya que es un análisis. Entonces, le doy grabar análisis. Nótese que hay campos que están en blanco. Cuando yo le doy grabar análisis, aquí se van a ir llenando todos los datos, ¿no? Están los datos que yo estuve usando, ¿no? El primer caso, por ejemplo, el primer ejemplo de Lume, en donde llené todo. El segundo caso, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Solamente lo que es análisis, ¿no? Entonces, los campos vacíos es básicamente lo que corresponde a la retroalimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a terminar el análisis y de acuerdo a mi análisis me doy cuenta que al estudiante le falta que le aclaremos la interrogante. Entonces yo diré acá, se debe aclarar ¿no? los datos que solicita la interrogante, por así decirlo, ya. Es un ejemplo. La valoración es las palabras que voy a utilizar para cuidar la salud emocional de mi estudiante, no se olviden. Y acá le pongo pendiente. Entonces acá, por ejemplo, yo doy grabar retro, porque lo que me está dedicando ahorita es a la retro. Muy bien. Se dan cuenta ahora que, por ejemplo, estos campos que están claros, estos campos que están, ¿no? Sin resaltar, aquí, son básicamente que se refieren al análisis. Dicho esto, cuando yo le doy grabar retro, ¿no? La información se va a grabar aquí, en esta parte. Se va a grabar aquí, en la matriz de retroalimentación. Es decir, hay datos que yo debo considerar en el análisis y hay datos que yo debo considerar en la retroalimentación. ¿Y por qué la tengo acá como pendiente? Pues porque todavía no le he dado, o sea, todavía no he dado esa capacitación. Ya cuando yo tengo estos datos, ¿no? Ya puedo comunicarme con mi estudiante,
Bueno, estos datos ustedes ya pueden manejarlo de la manera que ustedes gusten, ¿no? Pues ustedes saben lo que han colocado acá. Entonces, puedo llamar a mi estudiante y de acuerdo a las preguntas que yo ya me he planificado, le doy, ¿no? Si en caso la estudiante me contesta, buena hora. Si yo cierro esta retroalimentación, le puedo dar una calificación, ¿no? Una referencial, obviamente. Y si no me contesta el estudiante, bueno, pues lo puedo poner, pues no responde. O sea, eso ya se hace en el momento que tú ya intentas dar la retroalimentación. Entonces acá tú le puedes agregar las hojas que tú quieras y sacar el reporte de acuerdo a las necesidades que tengas. Entonces, como les decía, en mi caso al menos me ayuda porque ya no tengo que estar ni subiendo ni bajando, buscando a ver quién era, qué consideré, qué no consideré, ¿no? Ya simplemente coloco, se va colocando acá los datos, se va colocando acá los datos, entonces de acá ya simplemente saco la información, ¿no? Quiero ver qué pregunta es la que lo voy a hacer primero, quiero ver qué pregunta le voy a hacer segundo, tercero, ya voy avanzando según mis necesidades. Y si al final terminé la capacitación de forma correcta, diré pues cerrado y le pondré pues su nota, dependiendo cómo se ha portado el estudiante. ¿Ya? Y como le decía, esto me permite a mí sacar más adelante algún reporte, ¿no? O incluso esto mismo ya sirve como un reporte, ¿no? En donde ves la situación de esa retroalimentación, si la llegaste a dar o no la llegaste a dar, ¿no? En los informes mensuales hay una sección donde nos piden esta parte, ¿no? ¿Cómo has hecho la retroalimentación? En los informes mensuales nos dice cuál es el problema que siempre es recurrente, está acá, ¿no? En la parte que nos preocupa, etcétera. ¿Ya? Igual acá, ¿no? En el caso de análisis, por ejemplo, a quiénes te han mandado sus evidencias, por qué medio te lo han mandado, de qué tema era la evidencia, ¿no? Y esta parte de acá es simplemente una copia de esto, de, de esta sección, así que pues no tiene tanto interés, pero como lamentablemente así nos piden en la matriz, hay que cumplirla, ¿no? Y de acá puedo copiar, capturar una imagen, ¿no? Ya ustedes pueden ordenar pues las cosas de acuerdo a sus necesidades, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, esto de acá lo puedo ordenar de la manera que yo creo más conveniente. Ya le doy, ¿cómo se llama? Su alineación para que se vea bien, ¿no? Por ejemplo, ahí lo tienen, miren. Entonces ahí está. Listo. ¿Ves? Elimino esto de acá, por ejemplo, y ya está. Ya está, ya está, lo tengo todo listo para presentar mi reporte. Esto lo adjunto en mi experiencia de aprendizaje y ya está mi matriz de análisis. Lo mismo hago acá en mi retroalimentación. Entonces, como le digo, el chiste de esta macro está aquí está. O sea, yo acá simplemente ingreso todo, ¿no? Si quiero lo puedo minimizar, le doy el tamaño que yo quiero, por ejemplo, digamos así, ¿no? Vamos a ponerlo así, de esta manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ampliarlo un poquito por acá. Por ejemplo, ahí está. ¿No? Ahí tengo que poner los datos. ¿Por qué lo hago así? Porque de pronto quizás yo quiero digamos que me mandan la foto por WhatsApp, entonces yo capturo la imagen, ¿no es cierto? Y acá la imagen la puedo poner a un costadito, ¿ve? Ahí está, entonces miren lo fácil que es, ¿no? Ahí viendo la imagen, ¿no? Veo la imagen, lleno, veo la imagen, lleno, veo la imagen y lleno. Entonces, eso ya es básicamente cómo lo uses, ¿no? Lo importante, como te digo acá, es esta parte de aquí. Y si quiero volver a llenar más datos, limpiar y se acabó el asunto. Bueno, colegas, disculpen si no les doy un párrafo o un guión escrito, es algo que estoy improvisando. Lo quise compartir con ustedes. Yo les sugiero que a ver si practican un poco este asunto, ¿no? Como le digo, posiblemente les pueda ayudar así como me ayuda a mí. Esto de verdad que me ahorra un montón de trabajo al momento de hacer las presentaciones, al momento de hacer los informes, porque simplemente copio y pego y se acabó el asunto. Bien, colegas, eso sería todo, ¿ya? Y espero pues que les sirva, ¿ya? Bueno, eh, Soluciones Logísticas Edgar, les mando un saludo. Este es el único video gratuito, ya lo demás ya su chulita de por medio. Bueno, chicos, cuídense bastante.